Muy buenas tardes. La siguiente presentación se realiza en el marco de la Cátedra de Analgesia de la especialización de Anestesiología Veterinaria por parte del estudiante Jonathan Cortés Gómez y consiste en la descripción del manejo analgésico multimodal en un canino sometido a cirugía de herniorrafia perianal. A manera de introducción, vamos a hablar de que las hernias perianales surgen a partir de la debilidad del diafragma muscular pélvico. Estas son una serie de músculos que conforman dicho diafragma pélvico y que se debilitan a causa o en consecuencia de algunos factores asociados, como el tenesmo asociado a la enfermedad prostática crónica o al estreñimiento que pueden presentar pacientes de edad avanzada, miopatía o debilidad de estos músculos concernientes al diafragma pélvico, algunas anormalidades rectales que pueden presentar los pacientes, desequilibrios hormonales asociados a la edad y uno de las hormonas más liberadas por parte de la próstata, como lo es la relaxina, que puede llevar a una eh, sobreproducción de esta a nivel de los músculos cercanos al diafragma pélvico, la cual tiene un efecto irritante sobre estos músculos y debilita las fibras musculares, llevando a esta ruptura y a esta eh, herniación de algunas estructuras abdominales. Entonces, estábamos hablando de que este debilitamiento del diafragma muscular de la pelvis lleva a una hernia perianal y a una herniación de las vísceras pélvicas, además de las vísceras abdominales. Entonces, en esas hernias, ¿qué estructuras abdominales o anatómicas podemos encontrar? Entre estas estructuras abdominales puede estar la próstata. Se describen algunos artículos que puede estar en una prevalencia dentro de las hernias perianales en un 43%, donde se analizaron 13 de 30 pacientes que presentaban la hernia tenían la presentación de la próstata en dicha hernia. En otro estudio se encontró cerca del 51% de los pacientes y en un tercer estudio se encontró cerca del 59% de nuestros pacientes. Entonces, hay una gran prevalencia en la presentación de este órgano a nivel de las hernias perianales. Además de este, podemos encontrar la vejiga, el recto, ¿sí? Y el intestino delgado. Asociado a la presentación de estos órganos a nivel de las hernias perianales, podemos encontrar una serie de signos clínicos que van a estar en concordancia a estos órganos. Entonces, podemos encontrar que el paciente que presenta algo del intestino puede provocar esta situación, estreñimiento, ¿sí? O una obstrucción fecal al encontrarse estructuras almacenadas o retenidas en la hernia. Además de esto, podemos encontrar disquinesia, que es la dificultad en el movimiento de las ondas peristálticas por parte del intestino, ¿sí? Tenesmo y estranguria en el caso de que encontremos la vejiga alojada allí en esta hernia. La resolución de esta patología siempre la vamos a encontrar como una resolución quirúrgica. Siempre podemos dar un tratamiento medicamentoso, pero no va a ser la resolución completa de los signos clínicos y quizá podemos encontrar una mejoría parcial, pero vamos a encontrar que el paciente vuelve a ser reincidente en estos signos clínicos, por lo tanto va a terminar en la mayoría de ocasiones con una resolución completa de la patología por cirugía. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer nuestra reseña del paciente. Tuvimos a un paciente de nombre Simón, macho, de edad de 9 años. Este era un canino que pesaba alrededor de 16 kilos. Un paciente de raza mestiza que tenía como motivo de consulta un abultamiento, ¿sí? Al nivel del ano, circundante al ano, concerniente en una hernia perianal bilateral, la cual estaba ocasionando una obstrucción parcial de las vías urinarias y algunos signos gastrointestinales que más adelante vamos a describir. Nuestro paciente, en concordancia a la introducción y a estos información que estábamos describiendo,
Se supuso que tenía una influencia hormonal, ya que sí presentaba la próstata en la hernia que estaba circundante al ano. Entonces sospechamos de que por esta influencia hormonal se estaba presentando la hernia en nuestro paciente. El hecho de que tuviese la vejiga urinaria y aparte del intestino en la hernia, se estaba creando un ambiente propicio para las bacterias. Entonces nuestro paciente estaba presentando infecciones urinarias recurrentes, lo cual agravaba el cuadro clínico, ¿sí? Hacía que nuestro paciente presentase mayor necesidad o cistitis. Entonces el paciente presentaba ganas de orinar, pero no estaba pudiendo hacerlo y algunos signos clínicos asociados al tenesmo, ya que también encontrábamos el intestino allí. Entonces, ¿a qué se nos estaba predisponiendo nuestro paciente? A una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y quizá ya nuestro paciente estaba en este cuadro clínico el momento en el que lo recibimos a la hora de la consulta anestésica y más adelante vamos a describir esto. Entonces, este paciente al inicio del cuadro clínico presentaba tenesmo, continencia urinaria, estranguria y la visualización de la masa a nivel perianal y sin tratamiento o sin resolución quirúrgica, nuestro paciente muy probablemente hubiese podido tener perforación de asas intestinales, una peritonitis, lo cual hubiese llevado a una sepsis y a una disfunción multiorgánica subsecuente. Entonces, era pertinente el procedimiento quirúrgico. Aquí encontramos algunos hallazgos del cuadro hemático. Entonces, nuestro paciente presentaba un aumento de los índices eritrocitarios, lo cual nos hacía pensar que mantenía en una situación constante de deshidratación, ¿sí? O en una concentración al momento del examen. Sí tenía un aumento muy marcado de los glóbulos blancos, que nos está demarcando que nuestro paciente ya se encontraba en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, causado esto por una neutrofilia y encontrábamos pandemia también en el cuadro clínico de nuestro paciente, o sea, nuestro paciente tenía un proceso activo en el momento de recibirlo para la cirugía, en el cual estaba presentando la producción de células inmaduras. Además de esto, el proceso inflamatorio eh, ya nos estaba llevando a que nuestro paciente también presentara algún grado de eosinofilia. En cuanto a la bioquímica, tuvimos una disminución de la glucosa sanguínea muy leve, sí un aumento muy marcado del nitrógeno ureico y esto más asociado al hecho de que nuestras bacterias eh, intestinales estuviesen con una sobrepoblación allí a nivel del intestino secuestrado, un aumento de la ALT muy leve y un aumento de las globulinas, haciendo parte del proceso inflamatorio que estaba cursando nuestro paciente. Se hicieron imágenes de ecografía abdominal, ¿sí? Entonces encontrábamos la vejiga urinaria, el colon y la próstata a nivel de la hernia, ¿sí? Entonces estábamos encontrando que nuestro paciente además de eso estaba llevando a cabo un proceso de hiperplasia prostática, no menor este dato debido a que es una situación que lo único que hace es complicarnos debido a la infección o en algunas ocasiones a la inflamación excesiva que puede llevarnos la presencia de esa próstata allí. Y en las radiografías era evidente que nuestro paciente estaba presentando un tipo de abultamiento a nivel de la región perianal. Cuando recibimos nuestro paciente para la valoración preanestésica, encontramos que sí tenía unas alteraciones muy marcadas de frecuencia cardíaca y frecuencia ventilatoria, indicándonos con un aumento de la temperatura, indicándonos esto que nuestro paciente efectivamente se encontraba en un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿sí? Con una reactividad de los linfonodos poplíteos, aumento leve, pero en definitiva un aumento de la presión arterial, un porcentaje de deshidratación del 6% y una clasificación del dolor preanestésico como dolor moderado, una clasificación subjetiva que se realizó antes del procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, nuestro paciente se sometió a la herniorrafia perianal, la cual consiste en una sutura o la forma de crear una malla a partir de suturas en los músculos pertenecientes al diafragma pélvico y el cierre completo del defecto que el paciente pueda estar presentando allí. Bueno, entonces, ¿en qué consistió nuestro protocolo anestésico? Inicialmente, en la premedicación que se estableció para el paciente,
se trató de no buscar eh, algún grado de medicación que pudiese intervenir con el sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Debido a que era un paciente añoso y eh, por problemas económicos no pudimos realizar ecocardiografía, entonces elegimos hacer una sedación a partir de un medicamento como la cepromacina, que no tiene que ver mucho con el funcionamiento cardíaco, ¿sí? Asociada a fentanilo. Entonces una dosis muy baja de acepromacina, que es un tranquilizante sumado a un opioide, a una dosis también relativamente baja, nos provee una sedación confortable del paciente y poder trabajar en él durante un periodo de alistamiento y de rasurar la zona quirúrgica para llevar a cabo el procedimiento. Como antibioterapia, utilizamos metronidazol y cefalexina asociados debido al proceso que ya nuestro paciente estaba llevando a razón de 20 miligramos por kilo y la cefalexina 25 miligramos por kilo. Como sabemos que el procedimiento requiere mucha manipulación, por ende mucha inflamación, asociamos dos medicamentos como el meloxicam a razón de 0.22 miligramos por kilo y la dipirona a 28 miligramos por kilo, por la razón que hemos explicado anteriormente, evitando así la activación del proceso doloroso desde la inflamación. Ya sabemos y que vamos a inhibir esa parte de las vías de la nocicepción, inhibiendo la liberación de sustancias químicas proinflamatorias, citoquinas y todo lo que conlleva esa inflamación local. En la inducción utilizamos propofol a razón de 3 miligramos por kilogramo de peso, logrando una profundización del paciente óptima para lograr la debilidad de los músculos de la mandíbula y poder acceder a la colocación del tubo endotraqueal. Aquí nos enfocamos en un manejo analgésico que estaba estructurado todo alrededor de un bloqueo de neuroeje. Entonces, realizamos la colocación de un anestésico local a nivel epidural con bupivacaína al 0.125% a razón de 0.2 ml por kilo, ¿sí? A nivel sacro lumbosacro. Entonces, a nivel de L7, S1, hicimos la colocación de una aguja y la administración del medicamento a este nivel. Como un método para garantizar un poco más la sedación y la buena hipnosis del paciente, utilizamos una infusión continua de fentanilo a 5 microgramos por kilogramo hora, logrando así una leve disminución de la concentración alveolar de isoflurano, ¿sí? Se mantuvo el paciente bajo este protocolo de anestesia inhalada y se administró Serenia a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces tenemos dos imágenes en la cual mostramos la ubicación que hacemos a nivel lumbosacro, a nivel de la L7, ¿sí? De la L7. Encontramos el agujero lumbosacro y de la S1. Entonces hacemos la colocación, la ubicación mejor, de las alas del ilion y del proceso dorsal de la última vértebra lumbar, para asimismo hacer la colocación en un ángulo de 45 grados de una aguja, la cual nos va a acceder a este espacio virtual que no existe, pero que nosotros vamos a crear con la administración de nuestro anestésico local, generando una analgesia, en este caso completa, de todo lo que es la región caudal al sitio de punción. Esos son los parámetros que encontramos durante el procedimiento anestésico. No hubo alteración importante del funcionamiento cardiovascular y respiratorio durante el procedimiento, lo cual nos sugiere que el bloqueo de neuroeje quedó en el sitio de manera adecuada. Como conclusiones, entonces podemos definir que un manejo del dolor en cirugía es propiciado por el bloqueo del dolor de manera multimodal por múltiples vías, ¿sí? Para evitar la cronificación del dolor. Bloqueo de neuroeje, ¿sí? Ya sea por bloqueos también neurales, puede favorecernos a nosotros este manejo del dolor multimodal. Eh, digamos que el reconocimiento de la anatomía detallada con la neurolocalización y la ecografía puede ser la herramienta que nosotros necesitemos para garantizar la colocación del medicamento. Y estas estrategias de prevención y dolor nos van a evitar complicaciones y a garantizar mejores resultados a nivel quirúrgico y anestésico.
Por último, hay que garantizar técnicas de evaluación y protocolos de manejo del dolor para una resolución adecuada de este. Muchas gracias.